Me acompaña a charlar un ratito Mohamed, el presidente de la Asociación de Trabajadores Marroquíes aquí en Burgos, o ATIM si lo queremos acortar. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a charlar un poco, vamos a conocer cómo trabaja ATIM, pero a mí me gustaría remontarme a los inicios. ¿Cuándo nace esta asociación? La asociación nace en 1993, ¿vale? El 4 de octubre de 1993. Lo único que aquí en Burgos nace en el año 2008, que estamos aquí en Burgos desde el año 2008, entonces lo cual ya llevamos muchos años, con actividades, tal, pero bien, pero ahí estamos. ¿Cuál es el punto de inflexión o qué pasó para decir necesitamos crear esta asociación? Primero que cuando llegué yo y con varias compañeros y compañeras en el año 89, que llegué a Valencia, a Torrent, entonces lo cual que dice que, bien, pues hemos visto que la mayoría de la inmigración era una inmigración irregular, no teníamos documentación, el Estado español no reconocía en su momento lo que es la inmigración, entonces todo decía que es una cuestión que correspondía, que es un paso que desde África pasaban hacia otros países de la Unión Europea, Francia, Bélgica, Holanda, otros países, y de ahí que empezamos a ver que vale, entonces, ¿por qué no nos...? Primero, porque regentamos un casino cultural. Y entonces, a raíz de ahí, que había charlas, jornadas, y hemos dicho, ¿por qué no podemos también organizarnos nosotros como colectivo? ¿Y por qué no podemos tener una asociación? Entonces, ahí viene más o menos lo que es la idea de formar una organización, del por qué. Es para intentar de una forma mejorar nuestro colectivo, acercarlo a la sociedad y de una forma que hace visualizar el trabajo que está haciendo. Y de ahí empezó lo que es las reivindicaciones, empiezan las manifestaciones, eso siempre fue gracias a mano de la sociedad civil. La sociedad civil forma parte de ese logro que ha logrado la asociación, que ha logrado que la mayoría de las reivindicaciones que hemos podido. Entonces empiezan las reivindicaciones de manifestaciones, concentraciones, encierros en la iglesia, y en el año 91 se culmina que primero España en el 10 de marzo ya pone el visado para los países de África, del continente africano y de otros países, porque antes no había visado en el año 89, pero el 10 de marzo de 1990 cuando España cierra sus fronteras, y de ahí empieza más o menos esa reivindicación. En el año 91, que fue el 10 de junio, fue la primera regularización de extranjeros que eran indocumentados. Entonces de ahí empieza más o menos todo lo que es ese trabajo de la asociación. Entonces, nuestra asociación, sus pilares son la reivindicación de derechos y deberes. Es muy importante que cualquier ciudadano, que muchas veces cuando le dices, no, reivindico mis derechos, muchas veces la gente se entiende a ver tus deberes cuáles son. Entonces, por eso uno de los pilares es remarcar bien dentro de nuestros pilares lo que es reivindicación de derechos y deberes. Y después todo lo que es la formación, la información, el asesoramiento, asesorar al colectivo, y no colectivo, que no solamente vienen ¿cómo se llama? El ciudadano inmigrante marroquí o de otras nacionalidades, también el autóctono. Y después, lo último fue lo que es el tema de cooperación al desarrollo, como último punto. Entonces, la asociación ha ido avanzando, progresando a través de lo que es las necesidades, y de ahí se culmina a través de lo que es la parte correspondiente a lo que es la cooperación al desarrollo, que la hemos empezado en el año 95, y aquí en Burgos la hemos empezado en el año 2009. Ha comentado como esta cooperación al desarrollo. Quiero retomarlo en unos momentos, pero ahora me gustaría si pudiéramos hacer un repaso de cuál ha sido la evolución del colectivo, porque nos pilla muy cerca, pero a la vez parece que estamos lejísimos, como que muchas veces que no somos conscientes de todo lo que pasa, de las trabas que se han puesto para que vosotros podáis vivir aquí, como tú mismo me comentabas, de una manera regular por parte del gobierno. Entonces, si te parece, podríamos hacer un repaso, aunque sea breve, de todos estos años que han pasado hasta llegar a donde estáis y cuál es la situación actual. Nosotros primero que hay que tener en cuenta el exposé que he dicho, el primer proceso de regularización que fue en 1991, ese fue más o menos lo que es el reconocimiento de la inmigración en España. Ese reconocimiento hay que tener en cuenta que se ha regularizado en su momento, que se han presentado más de 125.000 solicitudes, se han regularizado unos casi 90.000, ¿vale? La inmigración ha avanzado, también la propia porque a través de esas reivindicaciones, a través de esa solidaridad de la población, tanto en la asociación de vecinos, colectivos, asociaciones, partidos, sindicatos, que ha hecho de una forma u otra que también el colectivo ha ido avanzando. La inmigración que en España que ha hecho un gran salto, pero un gran salto desde el año 91 hasta el año 2005. Entonces ahí donde se estanca la inmigración.
se estanque, que hemos tenido unos avances gigantes, lo que es en derechos, lo que es, por ejemplo, fíjate, solamente te voy a decir, desde el año 91 hasta el año 2005 ha habido más de 5 regularizaciones declarada por el Estado, declarada por el gobierno, ¿vale? Entonces se ha trabajado bastante para que nuestros políticos de una forma que vean de la inmigración es una oportunidad, pero también que hay que visualizar la inmigración, porque de una forma, cuando una inmigración regularizada es una inmigración que aporta más, es una inmigración que de una forma que no va a crear problemas, es una inmigración de una forma u otra que va a beneficiar a la sociedad. Y además, ahora más que nunca, se está viendo que una de la salvación de los países europeos, de la Unión Europea, en concreto España, es la inmigración. En concreto en nuestra comunidad autónoma, gracias que se está aumentando lo que es la población, la natalidad, gracias a esa inmigración, y eso aparta al bienestar de la sociedad, ¿eh? Y eso es un gran avance. En el año 2005, porque lamentablemente que fue el último proceso de regularización, y fue por decreto que no habrá más regularizaciones. Eso fue un error. Un error, primero, porque de una forma u otra que muchas veces la gente cree, o algunos partidos cuando lanzan lo que dice hay que expulsar, creen que la gente expulsar es fácil, ¿no? Que hacer expulsar lleva muchos trámites burocráticos. Hay muchos países que no tienen, que no tienen oficinas diplomáticas en España, entonces lo cual el trámite está, el coste también de la expulsión es muy grande. Solamente por darte un dato, cuando estaba el gobierno del Partido Popular, en concreto cuando estaba Mayor Oreja como ministro de Interior, entonces dijo en su momento, porque había una cosa que decía, aquellos inmigrantes de la nacionalidad ecuatoriana que vuelven a su país y de ahí le damos el visado y que vuelven, nosotros le pagamos el billete. Fue un escándalo. Entonces nosotros, las organizaciones del mundo civil, dijo, bueno, es un escándalo, ¿por qué vas a mandarlo, por qué vas a gastar un dineral para enviarlo hasta a su país y después le devuelves y pagas? Entonces lo cual le abres un proceso, le quitas la exención de visado, entonces ya puede. En 4 días después salió lo que es en su momento era el ministro estrella del gobierno del Partido Popular, en su momento Rodrigo Rato, y dijo, usted que es imposible porque había unos 4.000 millones de euros que tenía que gastar en esto. Entonces lo cual a veces esas regularizaciones son unas cuestiones, es una solución de un problema. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, según estadísticas, están diciendo que hay más de 500.000 inmigrantes irregulares que viven en nuestro país. Es muy difícil de expulsarlo, ¿vale? Pero también es una cuestión que ahí están trabajando de forma irregular y no se aporta a las arcas. Y hay alguien que se aprovecha de eso, que no solamente que él trabaja de una forma irregular, pero también aquel que le está dando trabajo no está aportando a las arcas del Estado. De esa forma, la forma más inteligente es regularizar. ¿Qué quiere decir? Nosotros como asociación no estamos diciendo que tiene que ver abrir las puertas de todas aquellas que pueden, aquí está la jauja que puede entrar todo el mundo. Esa no es nuestra posición. Nuestra posición que sí que es una inmigración ordenada, pero al mismo tiempo aquellas personas que ya están en España, que no se ha podido, parar desde su entrada, entonces lo cual ahí están. Y la expulsión, como he comentado, es muy difícil, es muy costosa para expulsar. Solamente voy a darte, para expulsar los más baratos son los marroquíes. Vas a decirme, ¿por qué los marroquíes son los más baratos? Porque puedes llevarlos en autobús y los dejas en Ceuta o en Melilla y a las 12 de la noche hay una normativa que los sacan, ¿vale? Pero aunque así eso cuesta. Y después si vas a expulsar a Pakistán, a China o Canadá o lo que sea, entonces primero para llevarlos desde Burgos hasta Madrid, pues es un trámite, tienes que ir una patrulla de policías, que son 2 policías, que son funcionarios públicos, eso se cobran horas extras, la comida, la dieta, tal y tal. Y después cuando llegan a Madrid, todo ese trámite que dan para expulsarlos, ese avión tiene que ir también unos funcionarios públicos, a veces no es un avión que te devuelve en el momento, tienes que dormir ahí, tienes que comer, todo eso es un coste muy elevado. Entonces, por eso que lo más inteligente, ¿cuál es? Aquellas personas que ya forman parte, ya están en España, que llevan muchos años, que llevan años o que llevan meses, sí que es importante de una forma u otra que abrir ese proceso de regularización, porque es la forma idónea y es por eso que ahora hay una campaña tan grande de las organizaciones diciendo la regularización, ¿vale? Y la inmigración ha avanzado, sí que ha avanzado. Primero, que decir que
Estamos hablando del primer el proceso de regulación del año 91. Estamos en el año 2022. Han pasado más de 30 años. Entonces, lo cual, de una forma u otra, ha habido un gran avance. Y se ha logrado bastantes cosas, ¿vale? Más que otros países. Y eso es porque, de una forma que dice que había una sociedad civil que era, sensible al tema de la inmigración, porque no tenemos que olvidar que en España tenemos más de 2,5 millones de españoles que siguen estando fuera, que la era de aquella era mala de la época española, han emigrado más de 6 millones de españoles. Entonces, lo cual, de una forma u otra, dentro de nuestras familias hay alguien que ha sufrido la salida de su país. Entonces, lo cual hemos tenido esa acogida en esa forma, ¿vale? Eso ha hecho que esa solidaridad, esa salida a la calle apoyando esas reivindicaciones, ese derecho, yo creo que se ha logrado, ¿vale? Tenemos que decir que dentro de ese avance tenemos ahora una segunda generación, tenemos una inmigración de una forma u otra, que tenemos periodistas, tenemos economistas, tenemos gente que está trabajando, tenemos gente que está de los partidos políticos, hay algunos lamentablemente se han desviado de su sitio, han elegido más el partido que le corresponde, pero bien. Pero es ahí, que esa reivindicación nuestra de los años 90, que dice que los ciudadanos inmigrantes que pueden formar parte de lo que es los partidos políticos en tal, entonces ahí está, que tenemos en el Parlamento gente que nos guste y no nos guste, pero ahí está ahí. Tenemos agentes directivos, tenemos asesores, tenemos todo eso, tenemos la universidad, entonces todo es un logro, ¿vale? El estancamiento, como he dicho, que dice que con ese decreto que se hizo en el año 2005, que no va a haber más regularizaciones, se ha estancado lo que es la parte correspondiente a los derechos de la inmigración, para su avance, para su mejoría. Pero sí, de una forma, tenemos lo que es la parte correspondiente a una inmigración, como he comentado, que ha avanzado. Nuestros hijos, tanto es lo que aportan. Cuando digo aportan, todos aportamos de nada. Pero lo que quiere decir que empieza a haber una élite de esa inmigración, ¿vale? Cómo se llama, que tenga cargos dentro de lo que es la sociedad, funcionarios, dentro de lo que es la propia administración, dentro de lo que es la televisión, dentro de los medios de comunicación, entonces lo cual eso en su momento, en los años 90 no había, pero sí que hemos tenido esa. También había un avance que hay que tenerlo en cuenta, que también fue en su momento, es una lucha. Antes había un permiso de trabajo, permiso de inicio, como una cartulina, de esas cartulinas antes de médicos. Eran blanca antes grande, después azul pequeñita, pero después ha pasado un permiso, pero ahora el permiso de residencia se ha igualado casi a un DNI español. Entonces, lo cual también es para ir dentro de lo que es las administraciones, para no dejar esa diferencia, que la otra persona que vea que el colectivo, los colectivos que forman parte de la sociedad, es un colectivo más dentro. Entonces, normalizar esa situación. Eso es por lo que es la parte, tenemos, por ejemplo, España, eso también hay que tenerlo, y eso ha hecho un gran salto. Por ejemplo, en el año 92, España firma un acuerdo con las 3 religiones, que el Estado, la religión musulmana, la sefardí y la otra, la evangélica, ¿vale? Entonces, lo cual, eso fue algo algo muy avanzado. Estoy hablando en el año 92, que dice que la inmigración aún está individualizada, no tiene familias, no tiene pelusa. Ahora estamos reivindicando por parte de la sociedad civil que se aplique esa normativa, que es ahí, es un derecho, solamente hay que aplicarlo. Lo que es la religión musulmana dentro de las clases, que se está consiguiendo en varias comunidades autónomas, ¿vale? Se necesita poco a poco políticamente sensibilizar a nuestros políticos, hacer lo que es un derecho, es una normativa, solamente se aplica, se necesita más. Y en ello, por ejemplo, lo que es el tema de la fiesta del sacrificio del Cordero, el mes de Ramadán, el ayuno, lo que es la fiesta del fin de Ramadán, la fiesta del sacrificio del Cordero, también dentro de ese convenio hay la obligación de dar una fiesta esos días. Entonces todo es, de una forma se está reivindicando ahora. Pero es un avance dentro de lo que es la España. La España intercultural, la multicultural. O sea, que diríamos que las reivindicaciones de los 90 están dando frutos o llevan dando frutos desde hace un par de años. Claro. Entonces,
esperemos que las reivindicaciones de ahora den frutos, ¿no?, en unos años. Claro, entonces, cuando en su momento se ha ido reivindicando, que es una reivindicación que sabemos que muchas veces cuando vas a revés es una negociación, cuando negocias, además nosotros eso lo sabemos, lo que es dentro de lo que es la negociación, lo que es bueno, bonito y barato. Entonces, lo cual muchas veces dentro de lo que es esa ecuación, dices, vale, es una reivindicación que tú lanzas 6, 7 puntos que ves que dentro del colectivo, la mejoría de la sociedad, ves que es una cuestión que se puedes conseguir 2 de 6, entonces has logrado, o se puede conseguir, pero con el tiempo es una cuestión que van a dar frutos. Y ese fruto es esa interculturalidad de la sociedad. Antes estábamos hablando de la integración, ahora estamos hablando de la multiculturalidad. Lamentablemente, que decir que lamentablemente dentro de lo que es eso es lo que sí que es una cuestión que ha pasado, que en España no había, que tenemos un partido, que surge un partido de extrema derecha, una copia-pega de cómo se llama, de Francia, y se ha trasladado por ejemplo, a España. Entonces, eso es lo que lamentablemente que puede romper esa convivencia, aunque dentro de lo que es más una campaña electoral, más que porque sabemos que el día que, si llegan a gobernar, van a hacer lo mismo que han hecho los demás. Ahora, fuera de los temas políticos, todos estos pasos que habéis estado dando, imagino que también los daréis desde ATIM, a lo mejor en pequeña escala desde aquí de Burgos, y me gustaría centrarme un poco en eso. ¿Cómo trabajáis día a día? Bueno, nosotros quiere decir que antes no teníamos un local, que ahora, gracias a lo que es la concesión del ayuntamiento, no solamente para nosotros, es una concesión que hace cada 2 por 3 el ayuntamiento, entonces lo hace a todas las organizaciones que presentan ¿cómo se llama?, su programa, y se concede. Entonces se ha concedido a varias organizaciones y una de ellas es nuestra. Hemos tenido esa suerte de tenerla. Entonces, lo cual es ese agradecimiento a lo que es la propia institución de nuestra institución, que es el ayuntamiento. Y ahí más o menos donde se va a ver más lo que nuestro trabajo que estamos haciendo. Nosotros desde el año 2008 aquí en Burgos, que dice que hemos ido haciendo muchas cosas, que dice que jornadas sobre el Día de las Migraciones y la lengua árabe. Tenemos, por ejemplo, lo que es el Festival Intercultural, que este año va a ser el 7º año del Festival Intercultural, que empezó en el Hangar y que se celebra desde... Yo creo que es el 3º, se está celebrando en el Foro de Evolución, y que se ha ido cogiendo. Ese es un festival que está organizado, está llevado por lo que es la Comisión Intercultural del Ayuntamiento, en lo cual nosotros formamos parte de varias organizaciones que trabajan de inmigrantes y de proinmigrantes junto con la institución del Ayuntamiento, que trabaja en lo que es el tema de lo que es el trabajo diario de los colectivos, en concreto el colectivo de origen extranjero, en el avance de la ciudad. Y ahí el festival es un logro de burgalés, que año tras año estamos consiguiendo que haya mayor participación de gente. Aparte de traer gente y grupos de fuera, se ha ido fortaleciendo el tejido asociativo, también invitando a entidades que no tienen nada que ver con la inmigración, como por ejemplo la Academia de Baile y Ritmo, varias instituciones, cantantes, grupos de baile, de varios, incluido dentro de lo que es el colectivo, tanto de gastronomía como de artesanía, como por ejemplo de folclore, de asociaciones que forman parte de nuestra ciudad. Eso es una parte de lo que es, ahí es la visualización. Se habló, por ejemplo, el año pasado, ha habido una campaña de lo que es Burgos Ciudad Intercultural, también ha tenido mucha acogida, aunque con el tema del COVID, el festival sí que se ha paralizado como varias actividades que ha hecho que toda la ciudad, el país, en concreto la ciudad, que muchas actividades que no se hacían, pero sí que hasta ahora se vuelve otra vez a esa actividad. Después tenemos lo que es la parte nuestra, lo que es la parte reivindicativa, dentro de entre comillas, lo que es el día 18 de diciembre es el Día Internacional de la Inmigración, y desde el año 2015 también el día 18 fue declarada el Día Internacional de la Lengua Árabe, entonces lo cual nosotros compaginamos ese día con unas jornadas en lo cual damos a conocer todo lo que es los temas de actualidad sobre el tema de la inmigración, y al mismo tiempo, de una forma u otra, que hace también hablar sobre la cultura árabe, que nosotros somos marroquíes, somos de la cultura árabe musulmana, y que también hay que darle en cuenta que este país tiene mucho que ver con esa cultura, con la cultura árabe musulmana, que de una forma u otra se ha renegado
entre comunidad de no darla, pero sí que de una forma u otra, que sigue indagando dentro de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, el mazapán, el otro, el turrón, y vaya, el flamenco. Entonces forma parte de lo que es la agricultura, el avance de la agricultura, las matemáticas, lo que es las propias iglesias, el arte mudéjar, todo eso forma parte de esa cultura. Entonces nosotros de esa forma decimos, ¿por qué en Francia, en Inglaterra, en otros países está más presente esa cultura y aquí, que dice que es la cuna que fue en su momento de la grandeza de España, fue gracias a esos 800 años? Y ahí está. Entonces, ¿por qué no podemos volver? Es nuestro papel, volvemos a lo que es la reivindicación como asociación, de decir por qué no volvemos de una forma u otra, de una forma más suave, de dar a conocer esa cultura. En ella tenemos lo que es esa revista Entre dos culturas, que es desde el año 2008, pero ya hemos ido introduciendo, por ejemplo, sobre intelectuales árabes, sobre activistas árabes, por lo menos para que la gente, poetas del mundo científico, para que la sociedad burgalesa en concreto lo vayas conociendo. Entonces esa más o menos lo que es y después otro es lo que es el tema de asesoramiento y eso. Ahora a través del local, cuando ya de una forma u otra, cuando vamos a estar físicamente estando en un local, entonces lo cual se va a ver más actividades que queremos. Ahí hemos desarrollado, por ejemplo, cursos de mediación intercultural, que ahí está, para los profesores, para los profesionales de las organizaciones. De una forma u otra hemos intentado que la asociación forma parte de esta ciudad, pero dentro de lo que es la particularidad de que es nuestro colectivo. ¿Cuál es la situación del colectivo aquí en Burgos? ¿Cómo lo describirías? El colectivo de una forma u otra ha ido mejorando su situación, pero eso no quiere decir que el colectivo va mejorando su parte, va introduciendo de esa forma, ya como he dicho, ya son 30 años. Entonces, lo cual que hace que tenemos algunos matices de problemas de ¿cómo se llama?, de integración. Bueno, eso lo podemos tener, ¿vale? Pero bien, pero estamos trabajando para que eso de una forma u otra que vayamos minimizando a lo mínimo. Y eso normalmente quiere decir que solamente las sociedades son vivas, entonces lo cual siempre vamos a tener cosas, esos bajos que podemos tener. Lo tienen todas. Lo tenemos todos, ¿no? Es por eso que digo que en la sociedad no podemos decir que hay una perfección, entonces, pero bien, pero dentro de lo que es el propio edificio encontramos los propios autóctonos vecinos y vecinas que a veces no hablan y tal, pero no es porque no quieren tal, pero bien, se debe ir mejorando esa convivencia. ¿Cómo puede cualquier burgalés, burgalesa o de fuera que nos esté viendo ponerse en contacto con vosotros por si tiene algún problema o si quiere formar parte de la asociación? Nuestras puertas siempre han sido abiertas, al contrario que nuestra asociación cuando se construyó en su momento, eso se construyó gracias a ese empuje, como te he comentado, primero teníamos una idea, venimos aquí y hemos dicho, vale, entonces hemos llegado y necesitamos ser solidarios con nosotros mismos, como algo egoísta, pero el mismo ese egoísmo nos lleva a que seamos solidarios con los demás. Entonces nuestra puerta siempre ha sido abierta, nuestras juntas directivas siempre ha habido personas autóctonas, ¿no? de origen extranjero, y en ello que decir, ¿cómo puedes contactar? A nosotros nuestras puertas están abiertas, porque lo que queremos es mayor acercamiento a la sociedad. Y eso se hace gracias también que los ciudadanos burgaleses nativos, de una forma, cuando se acercan a la asociación, van a conocer más nuestro colectivo y van a aportar más, y van a enriquecer nuestra sociedad y viceversa. ¿Y cómo pueden contactar con nosotros? Que, como he comentado antes, que tenemos lo que es los emails de la asociación, la página web de la asociación, y también tenemos lo que es el teléfono. Y a partir, que ahora solamente es una cuestión de un mes o 2 meses, ya tendremos lo que es el local en San Cristóbal, la variedad de San Cristóbal, número block 6, número 26. Ya para acabar, y me da mucha lástima acabar la entrevista porque estaba siendo muy interesante, me gustaría saber qué nos deparan estos meses, qué actividades tenéis presentes para animar a la gente que esté pendiente de vuestras redes sociales también para apuntarse. Primero que tenemos lo que es el Festival Intercultural, que estamos trabajando para organizarlo, entonces lo cual ahí está abierto para todos los ciudadanos y ciudadanas. También está abierto para aquel grupo o academias que quieren participar en ese festival, que es el festival no solamente no está pensado para el colectivo inmigrante, está pensado para los ciudadanos que forman parte de Burgos, ¿vale? Entonces, lo cual ahí está la puerta abierta para.
Y tenemos, como he comentado, lo que es el móvil, tenemos lo que es el email y tenemos lo que es la página web para acercar y llamarnos y para informar, y nosotros le damos toda la información que se puede hasta la apertura de lo que es el local, en lo cual os invitamos también para que participéis. Pues estaremos muy presentes. Y después tenemos lo que es la jornada del Día de las Migraciones, tenemos otra jornada de lo que es para los colegios, para el acercamiento a los colegios. Eso es una actividad también de lo que es la Comisión Intercultural. Lo único que nosotros somos la que, dentro de lo que es la propia Comisión Intercultural, somos varias organizaciones, pero no tiene no es una entidad. Entonces, lo cual, esas son actividades que nosotros nos encargamos de ella, ¿no? Hay que decir que algunas actividades que nos sacamos, por ejemplo, el festival, es los colegios para acercarnos a las familias y todo eso también es una actividad, ¿no? Y otra cosa que es lo que es el tema también es un curso de mediación que vamos a volver a hacerlo porque ha tenido éxito. Pues estaremos muy presentes. Junto con lo que es los proyectos de cooperación que estamos llevando, que es un proyecto de la segunda parte del Centro de Integración y de Formación en Marruecos, con la financiación del Ayuntamiento de Burgos y lo que es la Diputación. Estaremos muy presentes, como vengo diciendo. Muchas gracias, Mohamed, por venir aquí y representar al colectivo y darles también voz. A ver si alguien que nos esté viendo, conseguimos que se acerque al menos a vosotros y podáis ayudarles, que es lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, que las asociaciones nacen para eso, para ayudar a las personas y, como tú mismo has comentado, siempre están abiertas las puertas. Gracias a ti, y gracias Lucía, y gracias también al canal, a vuestro canal que nos ha brindado esa ocasión de participar con vosotros y de estar con vosotros en esa velada, en esos momentos de agradecer. Muchas gracias, Mohamed.